paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Podemos abrir nuestras escrituras en Romanos 8:18. Y seguimos viendo nuestro tema, un tema muy extenso, muy interminable, podríamos decir, como es toda la palabra de Dios. Dice la Escritura que hay cosas que son a veces también un poco difíciles de entender, y es lo que vamos a tratar de desmenuzar, pero es necesario también tocar estos temas para poder hacer frente a quienes nos preguntan, y para no ser envueltos también por todo viento de doctrina, como dice la Escritura. Sabemos que nuestro tema es una fe por la cual vale la pena
morir, y eso es precisamente por la verdad de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado. Hemos dicho y hemos visto que los mártires de los tiempos pasados, los mártires del cristianismo, tenemos ahí un libro, ¿no?, también que habla del rastro de la sangre. Sabemos que el verdadero camino hacia el cielo está precisamente marcado por la sangre de los mártires que han defendido la verdad de Dios. Y podemos decir que el mandamiento de Jesús, sígueme, ¿no? El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, ha sido cumplido a través de la historia. Esta es la enseñanza bíblica de todos los tiempos. Y hemos dicho que para estos mártires verdaderamente el confesar a Cristo, el defender la verdad, significaba una vida completa rendida a Dios. Significaba defender la verdad bíblica. La Biblia solamente era su lema en los tribunales. Y así es como taparon la boca en los tribunales a todos los que se oponían a la verdad de la Escritura, ¿no? Si hablamos de los tribunales, la mayoría de ellos tribunales católicos romanos, que corrompían la Escritura, que añadían, que sustraían libremente de las Escrituras, ¿no? Haciendo y enseñando todo tipo de mentiras. Los discípulos verdaderos de Jesús, podemos decir que hasta el día de hoy siguen todavía defendiendo la verdad. Y cada uno sigue por donde Jesús le guíe, que es un solo camino, ¿no? Y hemos dicho, unos fueron quemados, unos fueron ahogados, otros fueron decapitados, y todos ellos testificaban del Evangelio. Todos ellos levantaron su voz, no obstante la persecución. Y todos ellos estuvieron dispuestos a predicar como hasta el día de hoy tiene que ser, en el trabajo, en los talleres, en los negocios, en cualquier lugar donde Dios nos lleve. Tenemos que predicar y defender la verdad del Evangelio. Y esto es precisamente, ¿no?, lo que decía nuestro texto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, vean, con la gloria venidera. Ellos sabían, y incluso nosotros lo tenemos, ¿no? Algunos hermanos creyentes lo han plasmado en los himnos, ¿no? Y hay himnos que dicen: si sufrimos aquí, reinaremos allá, o el que perdiere su vida aquí, allá con Cristo la encontrará. El punto es que eso es y era real. No nada más era como para quererse sentir súper cristianos. No, la verdad es que era la regla. La regla es que muchos murieron por el Evangelio, por defensa de la verdad, de lo cual nosotros, por la pura gracia de Dios, somos herederos. Y precisamente tenemos que saber qué es lo que creían ellos, qué es lo que defendieron ellos, para que nosotros también podamos seguir en esa línea y también defender la verdad. El día de hoy vamos a hablar de el cómo se fue leudando la palabra, una teoría, vamos a decir, la famosa teoría de la iglesia mística, universal e invisible. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana enseña, ¿no?, que es la iglesia universal. No, vamos a ver el por qué, y por qué también lo místico.
podemos decir que esos errores, vean, esos errores no solo se dieron en el principio en la Iglesia Católica Romana, sino que esos errores vienen hasta el día de hoy y han alcanzado, han permeado, han entrado a muchas iglesias llamadas cristianas o evangélicas, ¿no? Y vean desde dónde vienen, o sea, van abrevando. Cuando pierden la línea de la verdad, cuando pierden o hacen a un lado la palabra de Dios, entonces es necesario que vayan a abrevar, que vayan a beber de otras fuentes. Y vamos a ver desde el principio de lo que es la famosa Iglesia Católica, ¿no? Y sus derivaciones, con todos sus engaños que hasta el día de hoy están dentro de muchas iglesias. Es comúnmente asumido por muchos que todos los creyentes verdaderos juntos constituyen la única iglesia verdadera, la novia de Cristo, la iglesia universal e invisible. Seguramente ustedes han escuchado ese término. Si no la novia, si no la esposa, si no, de menos sí han escuchado el término, la iglesia universal, ¿no? Que todos los creyentes pertenecen a la iglesia universal. Son miembros, vamos a demostrar el por qué no. Vamos a decir de entrada, tienen muchos, les pido perdón porque realmente tiene muchas palabras técnicas nuestro tema, pero voy a ir tratando de descifrarlo, ¿no? Para que se haga entendible. Y algunos presuponen tal teoría por causa de la enseñanza religiosa popular y la tradición. Otros simplemente lo aceptan por ignorancia, porque es lo más fácil, es lo que me enseñan, y en vez de ir a las fuentes, a la escritura, a estudiar un poco también, pues lo como, ¿no? Y lo que les invitamos es que ustedes vayan a las fuentes, vean, los que pueden, como se dice hoy los chavos, ¿no? Googléalo, examínenlo a la luz de la historia, de las escrituras, y vean cómo es verdad lo que estamos diciendo. Otros aceptan esta idea por conveniencia, vean, algunos por tradición, otros por ignorancia, porque es más fácil, ¿no? Tragarse, digerir lo que ya está masticado y no preguntar si es verdad o mentira. Y por supuesto que otros por conveniencia. ¿Por qué? Porque así conviene a sus intereses. Y finalmente hay quienes reciben esto como una parte integral de la teología reformada. Vuelvo a decir, no toda la teología reformada es verdadera ni es buena. Tienen muchísimos errores. Hoy en día, por ejemplo, yo veo, ¿no? Porque hay algunos, en algunas iglesias tienen sus chats, ¿no? De iglesias, y estoy hablando de iglesias hermanas, y suben todo lo que tiene que ver con teología reformada, porque creen que ellos están convencidos de que es cierto y verdadero. Y vuelvo a decir, no saben por ignorancia, quizás por flojera o por conveniencia, ¿no? Entonces, vamos a ver los antecedentes históricos de esta teoría. Para que vean, añado esto, la teoría de la iglesia mística, universal e invisible, promueve de entrada los siguientes errores. El movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico de hoy en día tiene que ver precisamente en los errores de esa teoría de la iglesia universal. El movimiento ecuménico mundial, que es un movimiento religioso que busca restablecer la unidad, vean,
de todas las iglesias cristianas, ellos dicen separados. Incluso, ¿no?, a nosotros la Iglesia Católica nos llama a los hermanos separados. No, la verdad es que no somos sus hermanos. No tenemos nada que ver con ellos, no somos de la familia. Ni siquiera llegamos a primos. No tenemos nada que ver con ellos. Pero ellos nos dicen hermanos separados. Los grandes cismas, ¿no?, que separaron los protestantes, católicos, ortodoxos en aquellos tiempos, ahora se ha multiplicado este movimiento ecuménico y han hecho esfuerzos grandes por lograr esta unión. Ahora, ellos argumentan que la unión hace la fuerza. Ellos argumentan la unidad y siempre proponen como objetivo principal de esta unidad la predicación, ¿no?, la conversión de los inconversos, o sea, la salvación de las almas. Pero vamos a verlo con calma y podemos decir una iglesia falsa, o por medio, es la palabra, por medio de una iglesia falsa puede llegar la salvación. Y ustedes saben, la respuesta es no. La respuesta es que no pueden llegar a la salvación. Y vean, ellos promueven el ecumenismo. Cuando hablamos de ecumenismo, hablamos de judaísmo, hablamos de catolicismo, hablamos de islamismo, hablamos de todos los ismos. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver el islamismo con el cristianismo? Y ustedes ahora se han dado cuenta que en estas épocas, en estos tiempos de pandemia, supuestamente también se reunieron muchos grupos religiosos de todo tipo, según a orar por la sanidad mundial. Y ahí entraban todos estos cuates, ¿no? Y regresando a las escrituras, la escritura nos dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Si hablamos del islamismo, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Alá es Dios? Pregunto. ¿Alá es Dios? ¿Mahoma es su profeta, como dicen ellos? Nada que ver. Si hablamos del judaísmo, ¿no? Si hablamos de los judíos ortodoxos, ellos no creen en Cristo. Ellos están esperando al Mesías. ¿Tenemos algo que ver con ellos? ¿Podemos pedir, orar con ellos? ¿Qué tenemos? O sea, no creen en Cristo, no son ni aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Lo toman como un impostor, como un mentiroso, como un engañador. Por eso lo crucificaron. Vean, ¿podemos unirnos con ellos? Son preguntas. Ahora, todo eso viene, vean, desde aquel tiempo. Pero ahora ecumenismo, vamos a unirnos, ¿no? Y eso abarca, por ejemplo, lo que nosotros vemos y nos ha tocado más cercano, las supuestas y famosas invitaciones, cuando viene un super predicador carismático, ¿no? Que otra vez doctrinalmente no tiene nada que ver con nosotros y dicen que va a haber o van a tener reuniones, lo que hacían, ¿no?, en un estadio, o las marchas por el evangelio y todas esas cosas que hacen y dicen, júntense todos los cristianos. ¿Qué tenemos en común con ellos? Si nos separa la verdad, si no creemos lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay un solo camino de salvación,
¿Qué nos une a la Iglesia Católica Romana y a muchos grupos carismáticos evangélicos que predican la salvación por obras? Vean, ahí está, un abismo nos separa. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9. Pero si ellos dicen que la salvación es por obras, es porque te portas bien, porque ayudas a un ancianito a atravesar la calle, porque le das una despensa a una persona, entonces tú puedes ganar y comprar tu salvación. O sea, son dos cosmovisiones totalmente diferentes. No, si es por obras, dice la Escritura, ya no es por gracia. Vuelvo a preguntar, ¿qué nos une a ellos? Y esto es precisamente el ecumenismo, el querer juntar todas las religiones, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú enseñes. Aquí todos vamos a juntarnos para lo mismo. ¿Se puede? Voy más lejos. En el monte Ararat, desmiénteme, fue donde desafió Elías a los 400 profetas. No, es el monte Carmelo. El día de hoy, en el monte Carmelo, hay un templo, construcción, sinagoga de Satanás, por supuesto, que promueve precisamente el ecumenismo. ¿Y saben lo que dicen? Todos son bienvenidos. Todas las líneas de pensamiento son bienvenidas. No importa lo que tú creas. No importa quién sea tú. Eres guadalupano, sale, éntrale. Eres adorador de la Santa Muerte, eres bienvenido. Tú tienes a Judas Tadeo, también puedes pasar. Eres musulmán, adelante. Todas las filosofías religiosas, pseudocristianas y satánicas tienen cabida ahí. Lo estoy diciendo, satánicas. No recuerdo el nombre, Bahá'í, algo así es el nombre, no traigo mis apuntes hasta ahorita que recordé eso. Pero todos son bienvenidos. Y es algo fastuoso. Y no es casual que esté levantado ¿en dónde? Donde había 400 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Acera. ¿No? Siguen el paganismo. Y precisamente lo levantaron ahí por algo. Ahora, estas teorías, estas falsas enseñanzas desde el principio, vuelvo a decir, promueven lo que hasta el día de hoy estamos viviendo. La infidelidad de las iglesias verdaderas por seguir el engaño. Muchas iglesias que empezaron bien terminan mal porque son llevados por este viento de doctrina. Lo que siempre dicen y argumentan ellos, el amor unifica. Las doctrinas, la enseñanza, la verdad divide. Y por supuesto que sí, eso no lo negamos. Eso no lo negamos. Que la verdad divide y separa, sí es cierto, no lo negamos. El mismo Señor Jesucristo hizo esa separación, la hemos predicado muchas veces, entre los que tienen la verdad y los que enseñan la mentira. De hecho, el Señor, salí de ahí, pueblo mío. No, o sea, no lo estamos negando. Si no es la verdad, no queremos entonces unirnos con nadie más. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque la verdad
nos acerca a Dios, nos pone en el camino de Dios. La mentira, el error, el engaño, por mucho amor, porque es un amor engañoso, es un amor malvado. Donde hay engaño no puede haber un verdadero amor. Nos separa de Dios. Entonces nosotros decimos, si la verdad nos une con Dios y nos separa del mundo, pues eso es incluso lo que el Señor dijo en la oración que hizo en Juan 17, ¿no? Te ruego por ellos. ¿Por qué? Porque no son del mundo. No, ahí está una separación entre quién. Vamos a verlo un poco, porque ahí el Señor claramente lo está enseñando. Y si hablamos, ¿verdad? Para que no nos acusen a nosotros, si alguien quiere enojarse porque predicamos la verdad, que se enojen. Rosa con tu saco. El micrófono rosa con tu saco. Si alguien quiere enojarse, pues que se enoje con el Señor, no con nosotros. Vean, lo tiene en Juan 17, cuando el Señor dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, vean, ahí está lo que nosotros predicamos. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan, vean el argumento, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está nuestro punto. Que te conozcan a ti. No necesitamos unirnos con todo tipo de creencias que enseñen lo que quieran enseñar, si no es al Dios verdadero y a Jesucristo. Y luego empieza, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese, ahora pues Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vean, ahí está una primera separación. A los hombres que del mundo me diste. ¿Y por qué han sido guardados? Ahí está también. Y han sido guardados por tu palabra. O sea, permanecen en la verdad, no se han desviado. ¿Por qué? Porque han creído a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y vean, ahí empieza más separaciones, ¿no? Se va abriendo más ese abismo. Yo ruego por quién, por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que guardaron la palabra, los que recibieron la palabra, los que le han conocido, los que han creído. Vean, ahí hay una serie de argumentos que son a los que tú me enviaste, ¿no? Yo ruego por ellos. ¿Y luego qué dice? No ruego por el mundo. ¿Quiénes son esos del mundo? Bueno, podemos decirlo, los que no creyeron, los que no recibieron, los que no andan en la verdad, los que no han guardado la palabra. Póngale todo lo contrario. Y todo lo mío, dice, es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Aquí se está refiriendo otra vez al mismo grupo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Vean, únicamente está orando por los tuyos. Guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, vean, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, vamos al 20, ¿no? Para avanzar un poco más. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Pero vean, es el mismo argumento. Va a haber otros que van a ser añadidos. ¿Y quiénes son? Los mismos que van a creer. Los mismos que van a ser convencidos por la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, lo que vemos es que sí hay una separación. Hay unos que son del mundo, hay unos que son de Dios, hay unos que no creen, hay otros que sí creen. Ahí está una separación. Por lo tanto, efectivamente, sí aceptamos que la doctrina y la verdad dividen, por supuesto. Va a dividir, ¿qué? La verdad del error. No puede haber una mezcla. No puede haber una mezcolanza. Como ellos dicen, bueno, vamos a leudar un poco la palabra, o vamos a acoplarnos a lo que tú piensas, bueno, para que vean que hay unión. No, la unión que se hace por medio de leudar la palabra es una unión malvada, no tiene nada que ver con Dios. Otro de los errores es que vean, hay organizaciones sustitutas en lugar de iglesia para hacer la obra de Dios. Ahora hay comités, ahora hay confederaciones, ahora hay convenciones que usurpan lo que debe de hacer la iglesia, ¿no? Incluso vean, han ido mucho más lejos, y eso lo vemos ya de cerca en nuestro querido México. Ustedes métanse a buscar algunas iglesias y ya no aparecen como iglesias, aparecen como IAP, o sea, como organizaciones, organismos de asistencia pública o privada. Eso no lo encontramos en la Escritura. Ustedes vean grupos familiares, ¿no? O iglesias, no le llaman iglesia, ¿no? Hay muchos grupos que ya se autonombran asociaciones civiles. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Organizaciones sustitutas. Si no se identifican como iglesias, sus motivos tendrán. No nos interesan de momento, pero no son ni siquiera iglesias aún en sus papeles, ¿no? Son grupos, movimientos religiosos o asociaciones de amigos, o pónganle lo que quieran, pero no es una iglesia. Ahora, todos esos grupos, ¿verdad?, dudan, desobedecen, leudan, cambian las Escrituras. Y la regla para las iglesias de Cristo es: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los infieles. Vean, ahí está. Es que nosotros somos legalistas, es que nosotros somos fundamentalistas. Véanlo como quieran, sí. Si eso entienden por no querer tener comunión con ellos, sí lo somos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lo manda. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los infieles. Ahora, ¿qué es una iglesia neotestamentaria? Estoy dejando un poquito aquí para dar esta entrada y
que se entienda un poquito mejor. ¿Qué es una iglesia neotestamentaria? Lo hemos dicho, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia basada en el Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia está dividida en dos partes, ¿no? 66 libros, dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Consiste en dos testamentos. El Antiguo Testamento apuntaba a la obra de Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Los ritos, los sacrificios y todo eso lo vemos, ¿no? No estamos obligados a guardar ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo bajo la ley. Incluso hemos predicado, ¿no? Cualquiera que no cumpliera todo lo que está escrito en la ley, ¿qué pasa? Maldito. Todo lo que no cumpliere, todo lo que está escrito. Y yo pregunto, ¿qué grupo que no se identifica como iglesia del Nuevo Testamento? Porque si no se quieren identificar como una iglesia del Nuevo Testamento, entonces tendrían que vivir bajo el Antiguo Testamento. Como los judíos, ¿no? Vamos a decir que haya cierta congruencia. Los judíos tratan de vivir como en el Antiguo Testamento, pero rompen muchísimas reglas también. No se diga los sabáticos, ¿no? Pero vuelvo a decir entonces, ahí están dos iglesias. Las iglesias del Nuevo Testamento son las iglesias neotestamentarias. Una iglesia basada en el Nuevo Testamento consiste, ya dije, dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Ahora, ¿qué es un testamento? Esto lo vamos a entender de esta forma facilísima. ¿Qué es un testamento? ¿Quién ha hecho su testamento, por cierto? ¿Nadie? Ya con la pandemia deberíamos ir haciéndolo para no dejar problemas. Pero eso es, dicta tu testamento. ¿Qué es el testamento? Es la declaración escrita en la que uno expresa su última voluntad. Así de fácil. Una declaración escrita en donde uno expresa su última voluntad. Esa es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con ¿qué? Con sus bienes, con lo que tiene, lo que le pertenece. Yo no puedo dictar, voy a hacer mi testamento y voy a meter las propiedades de Oscar. No, pues ¿qué pasó? No, con lo mío. Cada quien puede dictar su última voluntad en un testamento, dejarlo escrito, de lo que le pertenece, de lo que es suyo. Esto es exactamente, vean, así de claro es. Lo que quiero que se haga con mis bienes o pertenencias, en este caso, Cristo dejó su voluntad expresada, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Ahora vean, después del fallecimiento, sabemos que este testamento cumple ciertos requisitos de forma, ¿no? Y en el que claramente se le deja ¿a quién? A un heredero. Bueno, o a varios herederos, ¿no? En este caso hablamos singular porque es la iglesia. Cristo dictando su última voluntad, dejándosela a lo que le pertenece a él, que es la iglesia, ¿no? Ahí está su heredera, la iglesia de Cristo, dictándole todo lo que quería que hicieran cuando él no estuviera más. Pero lo dejó escrito, ¿no? Entonces, lo que vemos también es aquí que el último testamento
anula si es que hubo 1, 2 o 3 testamentos atrás, ¿no? ¿Cuál es el que tiene validez legalmente? El último. Entonces aquí lo vemos claramente, antiguo y nuevo. El nuevo, ¿qué es lo que hace? Anula el antiguo. Fácil de entender. El testador tiene la facultad de cambiar, modificar, alterar, invalidar su testamento y añadir cláusulas, y será su última voluntad la que prevalezca. Vean. Y el último testamento, como estamos diciendo, es el que tiene validez. Entonces, viéndolo de esta forma, lo entendemos, ¿no? Iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento anula todo lo que estaba, ceremonia, ritos, el mismo Señor invalidando con su Nuevo Testamento lo que había sido escrito. Entonces, lo vemos de esta forma, que la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia basada en la última voluntad del Señor. Entonces, la iglesia o las iglesias, vamos a decir, de Cristo, que tienen una misma fe y practican la enseñanza, practican el Evangelio conforme al Nuevo Testamento, se les llama y se les reconoce como iglesias verdaderas. La iglesia del Nuevo Testamento, vean, no es como enseñan, o sea, no es un edificio. Ya lo hemos visto, el edificio es una construcción. Nosotros podemos como iglesia reunirnos en el Parque de los Lirios y la otra semana irnos al otro parque, ¿no? Que esté acá, de las Pulduras. Y podemos irnos a Naucali o podemos reunirnos en la calle y seguimos siendo la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el local, el edificio, no tiene que ver nada. Muchos piensan que es el edificio y por eso cuando entran a nuestra construcción y ven que estamos sin piso, y dicen, no, ¿cómo está la iglesia de Cristo? No, es un lugar de reunión, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con el edificio. Y ellos por eso quieren edificios ostentosos y que apantallen, ¿no? De eso se trata, por ahí va el asunto. Pero eso no hace una iglesia verdadera, el edificio. No lo hace la construcción. La iglesia es un grupo de creyentes. Pudiera ser el más pequeño, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿verdad? 2 o 3, vean, la iglesia más pequeña. Ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. No es la iglesia una denominación o solamente un nombre distinto. Tampoco es lo que enseña la iglesia mística, universal, ¿no? Algo invisible o algo universal. Vamos a explicarlo por qué no. Si es una asamblea, la misma palabra, ¿no? Eclesía, asamblea, llamados a salir fuera, es un grupo de personas llamados, ¿no? Para congregarse, lo que estamos haciendo el día de hoy. Y yo pregunto, vean, cosas lógicas. ¿Se nota cuando nos reunimos?
Seguramente las personas que están acostumbradas, los vecinos que están acostumbrados a que les estorbamos con nuestros carros, decían, ¿dónde está la iglesia, no? ¿Dónde está? Porque ahora no nos han estorbado, ni siquiera han puesto la cadena. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que se nota que venimos, se nota que nos reunimos, por lo tanto, no es invisible. No es invisible, es algo visible. No es universal, vean. No es universal porque una asamblea implica localidad. ¿No? Estamos en nuestro local, estamos en una localidad, la iglesia de Cuautitlán, ¿no? Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. ¿En dónde estamos? En Cuautitlán, ¿no? Reunidos. Es una asamblea local y real. Un pueblo que dice reunirse y todavía está disperso en el mundo, no representa una asamblea. ¿Cómo puede? Vean, vamos a poner una analogía, vamos a explicarlo con la analogía de un carro, que aquí todo se entiende. Un carro, ¿no? Un coche. ¿Qué es un coche? Es la unión de muchas piezas, ¿no? Puertas, cofre, llantas, motor, sistema eléctrico, ¿no? Todas esas piezas. ¿Cuántas piezas tiene un carro? No sé, podrían ser unas 15,000, por decir algo, ¿no? 15,000 piezas tiene un carro. Pero esa reunión de piezas entre sí es lo que forman un carro, ¿no? Es lo que hace que se suban, pues ahí está la marcha, ¿no? Le den, jala. O sea, ese es un carro que está disponible para utilizarse, para disfrutarse, o para el trabajo, para lo que sea. Ahora vean, qué incongruencia. Decir que las piezas dispersas de un carro están en diferentes partes de la tierra es un absurdo. ¿Dónde están? No, es que sabes qué, que la marcha está por allá por la India. Las llaves, no, las llaves las dejamos en Guatemala. Una llanta, no, pues está por acá, por Argentina. Pues es una tontería, ¿no? Sí, es un absurdo, es una incongruencia. Ah, pero decimos, es un carro universal. No, es el carro universal. Es exactamente, suena cómico, no suena chistoso, pero eso es lo que están diciendo. La iglesia mística de Cristo, la iglesia universal. ¿Puede ser? No, claro que no, no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque ahora la analogía que hace la Escritura, ¿verdad? Es la de un cuerpo. Manos, pies, ojos, cabeza. No, y dice que todos nos necesitamos. Aquí estamos reunidos. No somos oídos, bueno, yo no, muy bien, ¿no? Porque ya estoy medio sordo. Pero unos somos manos, pies, boca. Pero aquí está. Cada cuerpo local, vean, ese es el punto. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero está presente. No van a decir, ¿dónde está la cabeza? Ah, está ¿dónde está? Anda por Inglaterra, pero no se preocupen ahorita bien. Los pies, no, pues los pies andan por Morelia. No puede ser, o sea, eso es ilógico. Eso es lo que enseña la Escritura, el cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Cristo, la cabeza, los miembros, manos, pies, ojos.
Y todos nos necesitamos, todos nos dolemos, ¿no? Es lo que enseña. Podemos dolernos cuando a alguien le pasa algo. Pero yo pregunto, ¿nos podemos doler del hermano que en Indonesia se le acaba de morir su tía? ¿Quién era su tía, no? Para empezar. ¿Y quién era el hermano? Y luego lo primero que tenemos que hacer es decirnos al mapamundi, porque no sabemos ni dónde está ese país. Y entonces no sabemos ni que existía ese país, pues menos vamos a conocer al hermano, ¿no? Y luego la tía, y pues entonces, ¿cómo voy a dolerme porque se le murió? Pues sin nada. Vean, ese es el ejemplo. Pero si dicen, ¿saben qué? Que falleció el hermano fulano. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque convivió con nosotros, porque era parte de nosotros, porque era parte de nuestro cuerpo. Está enfermo fulano, está en el hospital. Oramos con él. ¿Por qué oramos por él? Porque le conocemos. ¿No? Ese hermano, no, hombre, ¿cómo no? ¿Se acuerdan? No, hombre. Qué buena onda él. O él. ¿Cómo no? Nos dolemos. No podemos dolernos de alguien que no conocemos, que no sabemos ni siquiera el lugar que está. Entonces lo que estamos diciendo, vean, implica localidad, una asamblea, es real, es localizable, se nota dónde se reúnen, no es que esté disperso. Ahora, esta falsa enseñanza es precisamente por lo que les decía. Los reyes católicos o la iglesia católica, vean, todas estas son errores derivados de lo que todavía no llegamos. ¿Por qué? Porque ellos querían controlar un municipio, no, como que presidente municipal, no, gobernador, no, presidente de la república, no, ¿cómo cree? No, rey, no, y controlar varios países, de esto se trataba. Pero este cuate, el llamado Papa, quería el control ¿de qué? Del mundo. Entonces, por eso es que dice, no, vamos a decir que hay una iglesia universal. Y todos tienen que estar sometidos, ¿a quién? Al Papa. De esto se trata. Esto es lo que hay de fondo. Entonces, vean, cuando una iglesia que se dice cristiana evangélica, protestante, como se diga, acepta esta imposición o esta falsa enseñanza, está precisamente abrevando no de la Escritura. Las iglesias en Apocalipsis, ¿no? La que vemos, las 7 iglesias de Apocalipsis, iglesias locales, ¿no? El Señor habla a las iglesias locales. No encontramos la famosa teoría de la iglesia universal. Ahora, tenemos que decirlo. Y entonces todas las iglesias, los creyentes de diferentes lugares, las asambleas locales de todos los tiempos, bueno, ese es el reino de los cielos, están dentro del reino, ¿no? Pero no es una iglesia local. Todas las iglesias en su conjunto pertenecemos al reino de los cielos, ¿no? Pero no nos conocemos. Eso va a ser a futuro, eso va a estar, ¿no? Lo que se enseña el casi, pero todavía no. Vamos a reunirnos todos los creyentes y vamos a conocer a Pablo, a Elías, pero ¿dónde? En el cielo. Aquí muchos no hemos tenido, de aquí yo creo que nadie
De allá de Sándalo, sí, ¿no? Algunos han aventado su viaje allá a Jerusalén y conocer, pero pues aquí todavía no, a nadie se nos ha hecho conocer, ¿no? Ningún lugar de esos. Y no es necesario, la verdad, un día Dios nos permitirá conocerlo. Para aquellos que piensan que el cielo va a ser bien aburrido, no, vamos a tener la oportunidad de viajar, eso no nos quiero emocionar todavía. Pero lo que estoy diciendo es, la iglesia implica localidad, una asamblea, un grupo de creyentes reunidos de forma visible, no algo que está disperso, nada tiene que ver, ¿no? Un carro que no funcione, que puede tener 15,000 piezas en 15,000 lugares, pues es igual que si no existiera, ¿no? ¿Para qué sirve? Para nada. Únicamente para, pues para decir que está dispersa, ¿no? Pero ellos no dicen la iglesia dispersa, no. Entonces, esta analogía sirve para entender. Ahora, una asamblea, vuelvo a decir, implica visibilidad. Se puede percibir fácilmente con la vista, ¿no? Es algo que es evidente, que es manifiesto, algo claro, algo que llama la atención por alguna de sus particularidades, ¿no? Un grupo, la gente, ¿qué hacen, no? Oye, ahí los que se reúnen en la casa de Felipe, ¿qué hacen? ¿Por qué se meten ahí todos los domingos? ¿A qué vienen? ¿No sabes a qué se dedican? ¿Por qué nos estorban en la calle, no? ¿Por qué traen? Están preguntando, vuelvo a decir, algunas particularidades, ¿no? Oye, pues arreglan, cantan, ¿has oído que llegan a cantar? Oye, hay unos cantos que, sí, como que es música que agrada y que tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se nota, hay algo que la distingue. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Pues a veces anduvieron repartiendo folletos. Ya sé quiénes son. Son los que anduvieron echando volantes ahí en todas las casas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se ve, se notó, se sabe. Esto es, ¿no? Esto es la iglesia local. La teoría de la iglesia invisible y mística es un engaño. Es una mentira, es una invención del hombre. Tristemente hoy en día tenemos mucha gente que se dice cristiana y ha tragado esa mentira de la iglesia universal e invisible. No, son invisibles ante todo el mundo. ¿Por qué? Porque nadie los conoce, ¿no? Aunque quieren abarcar mucho, la realidad es que ni siquiera los conocen. Tales personas que creen de esta forma dicen que de todos modos son salvos, ¿no? Y dicen y creen y se engañan pensando que son parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Aunque desmembrado, porque pues por dónde está, ¿no? Ahora vean, tenemos 15 minutos para avanzar. Los antecedentes históricos de esta teoría. La filosofía que formó la base para el concepto de la iglesia invisible e universal viene de la filosofía platónica. Vean, se viene arrastrando desde Platón. ¿Cuál era este modo de pensar, no? En su pensamiento, vean lo que decía Platón, defendía que el conocimiento de las cosas se conseguía mediante la dialéctica. O sea, se reunían, platicaban, discutían, dialogaban y para encontrar la verdad. Vean, aquí ya como
se apartaron totalmente de la Escritura. Hermano, vamos a buscar la verdad. Bueno, si dicen vamos a hablar de la verdad, pues todos tienen que llegar con su Biblia y decir, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad del Evangelio. Este es el camino de salvación. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas encontraréis la vida eterna. Ah, no. Ellos decían, vamos a encontrar la verdad o vamos a encontrar el camino de salvación. ¿Cómo? Pues vamos a platicar, ¿no? Platícame tus experiencias, ¿cómo te fue? Y en base de las pláticas, ¿no? Esto es la dialéctica, del diálogo, de las discusiones, mediante la exposición y confrontación de ideas y razonamientos, argumentos, muchas veces contrarios entre sí, entonces nos edificamos. Imagínense, si de por sí nosotros decimos, donde hay dos bautistas hay tres opiniones, ¿cuándo vamos a encontrar la verdad? Por medio, ¿qué piensas tú, hermano? A ver, danos tu filosofía de vida. Y dice, bueno, no, ¿sabes qué? Que no es cierto. A mí me parece, y eso es lo que hacían ellos. Ese es precisamente el antecedente histórico que entra hasta el día de hoy, permea en las iglesias. Vean, entrando y aceptando la filosofía platónica que consideraba ciertas verdades o conceptos generales como inmutables, o sea, como verdades. Vean, lo que piense Moisés es inmutable. Por favor. Con razón entonces tenemos la infalibilidad papal. Ahí está. Esa es la derivación directa. Compraron o creyeron, gracias hermano, compraron o creyeron esta teoría y la acabaron plasmando. O sea, sí, ¿qué dijeron? El Papa. Ahí está, lo que diga el Papa. Eso es la verdad. Vean, ¿desde dónde viene? Desde Platón, desde antes de Cristo. Pero ahí abrevan ellos. No en la Escritura. No. Y entonces así el propio pensamiento platónico llegó a ser un concepto dualista del universo. Dualismo no es más que, pónganlo, es la creencia o la aceptación de que es bueno o malo. Ese es el dualismo. Justo o injusto. Feo o bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que decían. Sí, esta es la corriente de pensamiento. Y era manifiestamente dualista, ¿no? Pero vean, dualista que llegaba y separaba el alma y el cuerpo. Dicen, bueno o malo, pues sí, tenemos, incluso nosotros lo entendemos, ¿no? Lo debemos de entender. Es malo, hermano, es malo, o es bueno. Dicen, bueno, hasta ahí lo aceptamos. Pero vean, cuando ellos separaban el alma y el cuerpo, el alma era buena, era lo que edificaba, era, vamos a decir, lo que conocemos ahora como santo, y el cuerpo era malo, ¿no? Y vean un ejemplo de ese error. Como el cuerpo es malo, pues entonces, ¿por qué creen que son las peregrinaciones? Un duro trato al cuerpo. ¿Por qué creen que son los que se flagelan en Tasco? ¿Por qué creen los embarados? Porque el cuerpo es malo. Hay que dominar al cuerpo, ¿no? ¿Era cierto? Vean, ahí está y nos estamos yendo, o sea, lo estoy poniendo de esta forma para que relacionarnos directamente. Pero vean desde dónde empieza. Vean.
no es nuevo. Esto es lo que hacen, esto es lo que lleva al duro trato a el monasticismo. No irse a encerrar a un monasterio, apartados del mundo, de la maldad, pero ignorando las escrituras. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad, la llevan dentro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vean, esto es lo que dice la Biblia. Ellos no lo entendían así. Ellos pensaban que dándose unos chicotazos, unos varazos, o dejando de comer, o... Vean, es un reflejo, hermanos, es un reflejo hasta el día de hoy de las iglesias cristianas, evangélicas, que ayunan. Duro trato al cuerpo, el ayuno, no. Vean. El ayuno, hay grupos que dicen, vamos a ayunar toda la semana, vamos a decretar ayuno todo el mes. Siguen pensando de esta forma, que hay que dar un trato duro al cuerpo para someterlo. ¿De dónde viene? Pero no es más que las fiestas pagano-religiosas que se hacen en la basílica o que se hacen en cualquier santuario, llámenle Chalma, llámenle San Juan de los Lagos y todo. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes han visto que son bailes maratónicos, las danzas. Pues están sangrando, o sea, llegan con los pies vendados, llegan con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque están pensando. Es más de lo mismo, que con el duro trato al cuerpo van a encontrar ellos. Van a elevar, ¿no? Su alma, o se van a santificar, o van. Esto es lo que están pensando. Ahora, el agnosticismo fue una mezcla de dualismo neoplatónico y que permeó, vean, no solo dentro del judaísmo y el cristianismo apóstata. ¿Y qué es lo que pensaban, ¿no? estos cuatro? O sea, ¿cuál es el agnosticismo? Vean, hay varias formas de agnosticismo, pero en síntesis es el conjunto de tendencias cristológicas que hubo en los primeros siglos del cristianismo sobre la naturaleza de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacían los agnósticos? Negaban la existencia histórica, corporal, y sobre todo la divinidad de Cristo. ¿Qué es lo que decían? Ellos no creían que Cristo encarnó en María, no creían que se hizo hombre. Para ellos, Cristo fue hombre 100%, no más. Era un hombre, no un Dios hecho hombre. O sea, niegan su divinidad, niegan su encarnación, niegan. Ellos lo que enseñan o lo que creían, lo que dicen es que era solo una apariencia. Vean, una apariencia. No era su naturaleza humana. Vean, es más, llegaron a negar incluso sus sufrimientos, ¿no? Los sufrimientos, su pasión, su muerte, su resurrección. Dicen, era solo apariencias. Y eso, volvemos a lo mismo, lo traían, ¿no? Ustedes se acuerdan mucho de la mitología griega. Han leído, han visto algo de la famosa mitología griega, en donde podían únicamente hacer
los dioses, ¿no? Los dioses tomaban forma. No eran, tomaban forma. A lo mejor podríamos decir como una posesión en alguien. No eran ellos, sino que tomaban forma de algo. Pudiera ser de un animal, pudiera ser de una persona, pudiera ser de la naturaleza, pero no eran ellos, o sea, nada más, tomaban forma. De esa forma creían estos cuates, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Están negando totalmente la divinidad de Cristo. Están negando su vida, su obra, su pasión, su muerte, su resurrección. ¿Qué es lo que están diciendo? Literalmente están diciendo, no creemos. No creemos. No creemos. Y tristemente este movimiento filosófico, intelectual, de culto, de sabiduría secreta, lo que dijimos, pónganse a platicar y entonces van a encontrar la verdad, ¿no? O sea, platiquen, cuenten sus experiencias y en base de eso, vean, el gnosticismo sostenía que el universo material era propiamente eones, ¿no? O seres espirituales. Uno de estos eones de menor categoría fue quien creó la materia. O sea, no era Dios, era llámenle un espíritu, ¿no? Llámenle un espíritu. Y todos esos eones, esos espíritus se juntaron todos sus poderes, es decir, su plenitud, sobre el hombre Jesús, resultando que la salvación se obtiene, vean, es lo que creían, se obtiene mediante el conocimiento, o sea, sobre la razón. Todas estas cosas, les digo, no empezaron con la Reforma, se creían antes de la Reforma. Y para ellos, ¿no? Fueron las advertencias en Juan 1:1, vean, vamos a ir, estaba precisamente en boga esto, y por eso el apóstol Juan escribe, ¿no? Y les habla, los reprende. Y les dice, en el principio era el verbo. No son los eones los que hicieron, los que pusieron, no. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Vean. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Esta es la forma en que el apóstol Juan sale a callar a estos cuates y decir, no, ustedes están locos, ustedes están leudando, ustedes están inventando, ustedes están totalmente hablando doctrina de demonios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean, estos cuates decían, no, es que se juntaron todos. No, nadie se juntó. Hay un solo creador. Y luego dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Esto es lo que dice el apóstol Juan a estos cuates que estaban llevando este tipo de mentiras, ¿no? Y ahí en 2:22, vean, del mismo Juan. 2:22-23. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua,
Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y luego ahí en 4, 1 y 3, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hechos históricos, personas que le vieron presencialmente hacer la obra, hacer milagros, predicar, enseñar, dejar su doctrina que enseñó a sus discípulos, en contraste con estos cuates que dicen, no, pues ni siquiera existió, no fue él, no un creador, no, esos fueron los eones, no. Lo que también ahora ¿quiénes son este grupo religioso? Mormones, los mormones, ¿no? También que enseñan que no es Dios el que hizo el cielo, la tierra, sino que fue, ¿cómo le llaman ellos? No, lo tengo aquí, pero sí. ¿Moroni? No sé su ángel o el Moroni, pero ellos enseñan también otra cosa parecida a esta. ¿De dónde viene? Es más de lo mismo. Pueden poner el nombre de quien quieran, menos El de Dios. O sea, ese es el punto. Entonces, podemos darnos cuenta, en resumen, ¿no? Cómo es que todas estas filosofías son heréticas. Tienen totalmente mucho de herejía, nada de verdad. Y hasta el día de hoy, tristemente, las tenemos. No de la misma forma, pero sí esa mala enseñanza ahora está en diferentes iglesias cristianas evangélicas, con lo que vuelvo a decir. Si hablamos de ascetismo, ahí están los ayunos prolongados, el duro trato al cuerpo. Si hablamos de misticismo o monasticismo, el intento de escapar, ¿no?, del mundo y su materialismo, lo vemos en la Iglesia Católica, pero también hoy lo vemos en algunos grupos cristianos, queriendo incluso, me comentaban, hay grupos de muchachos, ¿no?, que ya también haciendo votos de castidad, ¿no? Sí, como los católicos, los que van para sacerdotes, ¿no? Supuestamente castidad, que nunca la cumplen, ¿no? Sabemos todo lo que es. Pero esto tiene que ver con eso. Escapar del mundo. La negación, el abandono del cuerpo. Vean, y podemos trazar esa línea hasta la influencia del neoplatonismo y el mundo cristiano evangélico hoy en día, con todos sus signos también, legalismos, no manejes, no gustes, no toques, prohibiendo muchísimas cosas, desde el vestir, la chalina, la pintura, no se pinte, no esto, no hagas, esto es el reflejo, no gustes, no toques, no hagas, no comas. ¿Derivado de qué? De una falsa enseñanza. Se nos fue el tiempo, vamos a despedirnos en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Señor, que a la luz de las Escrituras podemos ver tantos y tantos errores.
que hay incluso, Señor, que se vive en nuestras iglesias, en algunas iglesias cristianas. Pedimos tu gracia para que tu palabra, Señor, sea luz a ellos y puedan verdaderamente, Señor, seguir la verdad, pero únicamente la verdad, que es tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo.